Hace no mucho tiempo, cuando Disney Channel estaba en su mejor momento, había un programa que arrasaba en toda América Latina. Estamos hablando del famosísimo Art Attack, ese programa que nos enseñaba a ser creativos con todo lo que tuviéramos en casa. Su simpático conductor supo ganarse el corazón de la audiencia rápidamente, pero un buen día desapareció de este mundo de la manera más choqueante y misteriosa. Si estás mirando este video, seguramente seas uno de esos tantos que han o que hemos pasado horas y horas y horas frente a la televisión mirando cuánto canal infantil hubiera disponible. Y uno de los canales más vistos definitivamente ha sido Disney Channel. Y Disney Channel con Art Attack logró algo que otros canales no lograron nunca. Esto es, quedarse grabados en la memoria de la gente. Y esto la verdad que en gran parte fue gracias a Rui Torres, el joven conductor del show infantil. Bueno, el que dice infantil era un programa juvenil para toda la familia, porque de la misma manera cualquier cuestión artística que mostraban ahí la podía realizar tu tía, tu abuela o vos mismo. El joven conductor conquistó a la audiencia con su carisma y con su simpatía. Era habitual escucharlo hablar con mucha calma y explicar pacientemente lo que sucedía en cada segmento del show, y también nos invitaba con mucha calma a animarnos a hacer todo tipo de manualidades y pinturas con lo que tuviéramos en nuestra casa. Hoy vamos a cocinar sushi. Aquí tenemos los ingredientes: tomate, vinagre y aceite y el pescado. Hay que bajarle las cabezas a la... Y una vez más, esa era la magia de Art Attack, poder hacer arte con cualquier cosa. Así que rápidamente el programa se transformó en el favorito de miles, porque estaba al alcance de todos participar de lo que el pibe nos estaba proponiendo, lo que Rui estaba creando, lo podías hacer vos. La verdad es que lo que le sucedería unos años después sorprendería a todo el mundo, más que nada porque no quedó muy claro qué fue lo que pasó y por qué quedaron tantas interrogantes por responder. De cualquier forma, tenemos que ir para atrás para entender un poco cómo terminó sucediendo lo que terminó sucediendo, ¿no? Cuando Rui Torres llegó a Disney Channel, corría el año 2000. Para ese entonces, Rui era un estudiante sobresaliente de la licenciatura en Psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México, y poco después comenzó a estudiar Ingeniería en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Sus buenas notas y su excelente desempeño académico lo llevaron a conseguir una beca que consistía en la restauración de las obras de arte del pintor mexicano Diego Rivera. Fue justamente por eso que se destacó entre el grupo de jóvenes con el que trabajaba y fue invitado a conducir el programa infantil que, como sabemos, estaba enteramente dedicado al arte. Así fue como nació la versión latinoamericana de Art Attack, un formato replicado a nivel mundial y adaptado a cada país, pero como la mayoría de Latinoamérica habla español obviamente, se emitió la versión mexicana en toda la región y rápidamente se convirtió en un éxito. Hay que decir que antes de que esta nueva versión saliera al aire, ya existía un programa muy similar llamado Arte Manía, que se emitía por Discovery Kids. Casualmente, cuando Disney compró los derechos, la cosa sí cambió bastante, pero antes de eso era un programa producido en otro país y doblado al español. La cuestión es que Art Attack se convirtió en un éxito muy rápido, y entre el 2000 y el 2003 fue furor en el canal de Disney. Obviamente, después de esos años, las temporadas se repitieron una y otra vez, y eso hizo que muchos televidentes pudieran volver a ver esos capítulos y también que un público más joven lo pudiera ver por primera vez. De una manera o de otra, Rui Torres era el conductor favorito de todos y se notó mucho su falta cuando fue reemplazado sorpresivamente. Luego de grabar 2 temporadas exitosas, Rui Torres desapareció del programa como por arte de magia. De un día para el otro, el público se encontró con otro conductor nuevo que nada tenía que ver con el anterior. Desde entonces, Jordi Cruz se encargó de conducir el programa, pero la verdad es que no era lo mismo. Para empezar, el idioma de Jordi era el español, pero el de España, que como sabemos es bastante diferente al que hablamos en América Latina. Por eso, era un tipo que hablaba español, pero estaba doblado. O sea, no lo escuchábamos en español de España, lo escuchábamos en español mexicano, pero el tipo era español, o sea que era una cosa rara, estaba doblado desde el español. Pero lo más importante es que los estilos de conducción eran muy diferentes. Sencillamente, Jordi y Rui eran personas completamente distintas. Sea como fuere, Disney no ofreció ningún tipo de explicación para estos cambios y la gente se empezó a preguntar qué habría pasado con Rui Torres, el conductor favorito de muchos niños. Después de todo, no tenía sentido que, habiendo hecho 2 temporadas muy exitosas, el tipo simplemente desapareciera. Pero el tiempo pasó y nadie dijo nunca jamás nada. Además, por entonces, las teorías conspiranoicas comenzaron a proliferar y muchos sospecharon que algo malo podría haber sucedido. Se comenzó a decir
todo sobre Rui Torres, incluso hubo quienes sospechaban lo peor, pero lo cierto es que en ese momento Rui se encontraba un poquito cansado. Había pasado los últimos años trabajando en un programa televisivo súper exigente y estaba lejos de su casa y de sus seres queridos. De hecho, el programa se grababa enteramente en el Reino Unido. Así como lo escuchás, a un montón de kilómetros de México. Se grababa en el Reino Unido porque el programa originalmente venía de ahí y lo que se hacía era reutilizar sets y todos los elementos y obviamente reutilizar el equipo de producción que ya tenía clarísimo cómo hacer todo. Parece ser que Rui extrañaba a su familia, a sus seres queridos y fue por eso que decidió volverse a su país. Como en aquel entonces las redes sociales no eran lo que son hoy, desde Disney parece que no sintieron la necesidad de explicarle al público lo que pasaba y sencillamente no dijeron nada. Desde entonces, todo lo que supo el público sobre Rui fue poco y nada. Fue como si el famoso conductor se hubiese desvanecido en el aire sin dejar ningún tipo de rastro. Todo lo que se podía saber de él era que había estado en Art Attack y muchos recordaban con nostalgia aquella pegadiza frase que decía que no necesitas ser un experto para ser un gran artista. La cuestión es que Rui se alejó de la televisión y optó por el anonimato. Así fue que no se lo pudo ver ya en ningún programa televisivo, ni siquiera como invitado. Muchos se fueron olvidando de él, mientras que otros tantos lo seguían recordando y extrañando. De una manera o de otra, los rumores siguieron creciendo hasta que una nueva noticia llegó y dejó al mundo helado. A principios del 2008, varios portales de noticias publicaron la noticia más temida: Rui Torres parecía haber muerto. La noticia se hizo eco en todas las redes sociales del mundo. Cientos de miles se preguntaban cómo podía ser que alguien tan joven se hubiese quitado la vida, especialmente alguien que había alegrado durante tanto tiempo a tanta gente en la televisión. Pero un tiempo después, sin dar muchos detalles, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, donde Torres había desarrollado la segunda fase de su vida universitaria, avisó y confirmó su muerte el 24 de febrero del 2008 con el siguiente comunicado: la comunidad del ITAM le ofrece a la familia Torres Mantecón su más sentido pésame por el fallecimiento de Rutilio, hermano de la maestra Maricruz Torres, acaecido el pasado 24 de febrero. Siempre será recordado con cariño por su familia y amigos, pero una vez más, este comunicado no daba muchos detalles. Nunca nadie más salió a brindar pormenores de lo ocurrido, por lo que no existe una razón oficial. Sin embargo, varios medios pudieron saber que el conductor pasaba por un duro momento. Su pequeña hija, de apenas 2 años, había perdido la vida y esto lo llevó a enfrentar un duro cuadro de depresión. Algunos insisten que la muerte de Rui no fue un suicidio, sino que se debió a un accidente con las dosis de los antidepresivos que estaba tomando, aunque también hay muchos otros que creen que el carismático presentador no soportó más y decidió terminar con su existencia, aunque lo cierto es que al día de la fecha no se sabe a ciencia exacta cuáles fueron las causas de que se vaya de este mundo. El caso es que la vida de Rui Torres, a quien veíamos en televisión, se apagó aquel 24 de febrero en uno de los casos más extraños y perturbadores que haya sucedido alguna vez para nosotros, los que éramos niños en esa época. Desde entonces la gente lo recuerda con cariño y nostalgia, pero es probable que nunca se sepa qué es lo que realmente pasó con él, porque nunca, nadie jamás salió a aclarar nada de su partida de este mundo. Sin embargo, siempre lo vamos a recordar por habernos alegrado durante tantos días y en tantos programas de Art Attack. Si tenés ganas, déjame por ahí abajo cuál es tu visión, tu pensamiento, qué crees que pasó en realidad con Rui Torres y por qué no nos han contado nunca la verdad. No te olvides de darle duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita, seguime en todas mis redes. Soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV y nos veremos la próxima. Paz.